Pablo Martínez, caballero, millones de gracias Veloz. por aceptar este espacio. Ah, Gracias, no, gracias. te digo porque es que mi segundo apellido es Veloz, entonces siempre digo, me lo nombran porque siempre tengo presente a mi mamá en la vida, ¿no? Pablo Martínez Veloz, entonces, caballero. Cuánto gusto, Pablo. Gracias de corazón por darte este tiempo, este espacio. Como sabes, es un tiempo, una conversación orientada a compartir sobre nuestra fe, el bien que nos hace y desde ahí tratar de sumarle a otros en ese sentido. Para comenzar, Pablo, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Pablo Martínez Veloz y cuál es su propósito, su sentido, su Bien, razón de ser en este mundo? mira, lo primero, Hans, darte las gracias por este espacio, darte las gracias por permitir compartir experiencias y experiencias de fe. Yo creo que finalmente en el mundo nosotros vamos sembrando, nos hemos ido convirtiendo y nos vamos acercando al Señor gracias a la experiencia de otros. ¿Cierto? A mí siempre hay una de las frases que más me gustaba de Francisco de Asís, es aquella que decía, habla siempre, no, perdón, decía, predica siempre, pero habla solamente cuando sea necesario. Entonces, yo creo que Bueno, finalmente es la vida de las personas las que va marcando otras vidas. Entonces, ahora bien, tú decías, ¿quién es Pablo Martín? Una pregunta que me vengo haciendo también yo desde que tengo más o menos 12 13 años. Y creo que se va a terminar de responder el día en que esté de cara a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es una respuesta que se termina de contestar el día en que nos morimos. Siempre recuerdo al santo patrono de la orden y fundador de la orden del actual Papa León XIV, San Agustín, que decía, no, para ti nos creaste, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y yo creo que eso me describe muy bien, ¿ah? Como un inquieto, como un inquieto que no estará tranquilo hasta que su corazón descanse en él. Entonces tú dirás, escuche, ¿por qué Pablo piensa así? Y pienso así porque si hay algo que sí sé que soy, es un milagro. ¿Mm? Y te digo por qué soy un milagro, porque soy el hijo menor de un matrimonio muy mayor. De hecho, yo siempre, cuando iban al colegio, todos pensaban que eran mis abuelitos. O sea, decían, oh, el Pablo vino con su abuelita, y era mi mamá. Y tuve padres muy, muy mayores. De hecho, o sea, siempre lo cuento como una anécdota. Hoy día yo creo que ya no suena feo, pero siempre yo digo, oye, yo hasta como los 7 8 años, yo de verdad, para las amigas de mi mamá, yo creía que yo tenía o me llamaba menopausia, porque siempre decían, ahí viene Anita con su menopausia, porque, porque le decían así a mi mamá y yo jugaba con los nietos de las amigas de mi mamá. Entonces, claro, soy el hijo menor de una familia de 6 hermanos, ¿no? Y que nazco con una mamá casi ya cumpliendo 50, con peso 900 gramos, y medía, no recuerdo, pero cabía en una caja de zapatos, talla 40. O sea, cabía en una cajita de zapatos, ¿ya? Fui criado no en incubadora, sino que como mamá canguro, porque mi mamá, como buena creyente y como una persona de una fe así inquebrantable, al igual que mi padre, yo creo que de ahí, evidentemente, finalmente son los modelos paternos los que te transmiten la fe. Yo siempre, mis dos padres ya están en el cielo, pero fue gracias a ellos, yo de la boca de ellos aprendí el Padre Nuestro, de la boca de mi madre y de mi abuelita el Ave María. O sea, de ellos aprendí el credo, de ellos aprendí que teníamos que ir a reunirnos cada fin de semana, ¿no? Porque la iglesia era comunión. Entonces, de ellos aprendí, digamos, la fe. La fe me la entregaron ellos. Y yo como que fui un chico que nunca pasó, a lo mejor ese periodo de cuestionar la fe y de recién venir a decir que es normal, ¿no? Que yo digo a nadie se asuste, ¿no? Yo siempre recuerdo, tengo un muy buen amigo que siempre cuenta una anécdota que le pasó, que él dice, fue a hablar con otro amigo mío y le dice, pucha, yo no creo en Dios. Le dice así, no, de frente, le dijo, mira, yo no creo en Dios. No, él había pasado una vida mm, bien, bien difícil. Entonces, cuando él le dice, yo no creo en Dios, mi otro amigo con mucha sabiduría le contestó y le dijo, bueno, qué bueno que no creas en Dios, le dice, porque no interesa si tú crees en Dios. Lo importante es que Dios cree en ti. qué Entonces, bonito, es algo qué que yo bonito. siempre he tenido como que grabado, que Dios sí cree en mí.
Entonces, y como te digo, esa crisis de fe que a veces viven los adolescentes cuando uno es joven, como que yo nunca las tuve. De hecho, estudié filosofía, estudié teología, quise comprender a Dios, ¿no? Después estudié antropología, ¿ya? Y después también hice una maestría en liderazgo y coach, pero siempre para comprender a Dios y para comprender al ser humano. O sea, siempre he estado haciendo una búsqueda incansable que creo que sigo teniendo de querer comprender al ser humano. De hecho, hoy día yo tengo una consultora que se llama Coach para Jóvenes y que trabajo justamente con jóvenes que tienen problemas, distintas dificultades, desde problemas para organizarse hasta problemas de salud mental. Entonces, ¿qué es donde yo ahí más me enfoco? Porque es como que las cosas que la gente cuestiona, ¿no? Y muchas veces yo digo, y me he preocupado de las cosas que, ¿por qué la gente cuestiona esto? ¿No? Trabajar con gente que está muy cerca al dolor, ponte tú, chicos que han perdido sus padres, de jóvenes, ¿no? O sea, yo, digamos, perdí a mis papás, mira, mi mamá falleció hace 7 años y, o sea, a una edad ya tenía, el Señor le había regalado ya casi 90, más de no por ahí, por 90 años, un poco más. Entonces, y mi papá casi con más de 100. Entonces, perderlos a esa edad, tú dices, bueno, gracias Señor, ¿no? Gracias Señor. Y gracias a Dios porque los pude tener tanto tiempo conmigo a pesar de que eran, o sea, y yo digo mis hermanos mayores, cuando estábamos en el velorio, yo siempre recuerdo una frase porque mi mamá decía, yo no quiero que a mí me lloren, ni que me lleven flores a un cementerio. Dice, siempre me las tienen que traer en vida. Entonces, Mm, yo recuerdo a mis hermanos mayores, bueno, todos muy, muy dolidos, llorando, pero yo les decía, oye, pero ¿qué? Ustedes usaron a los papás tantos años. O sea, yo al claro. menos soy el más afectado. Yo estoy a punto de cumplir 50, pero pucha, tuve a mis papás hasta los 40 y tantos, o sea, y hermoso, y con vida, y bien y creyente y un matrimonio amándose toda la vida. O sea, a pesar de sus diferencias, de sus cosas, que se peleaban por tonteras, pero era así como de abuelitos, ¿no? Porque mi papá dejaba la cuchara en un lugar donde no correspondía, porque el vaso no lo habían dejado donde él quería. Cosas así, pero siempre mi papá le llevaba sus flores a mi mamá, le decía te amo, ¿no? Se daban la Mm, mano. Aunque mi papá no era muy detallista, pero sí, o sea, yo lo veía que él cada cierto tiempo iba, la abrazaba a mi mamá, le decía a mi viejita. Y mi mamá también era cariñosa con él. Entonces, yo creo que ver esos ejemplos, en el fondo, vuelvo a citar a Francisco de Asís, predica siempre, pero habla solamente cuando sea necesario. Entonces, yo creo que los testimonios de vida de ellos, y de otros familiares míos y amigos, muy cercanos a la familia, sacerdotes, obispos, que tuvimos muy cercanos a mi familia, creo que fueron los que fueron de una u otra manera marcando y regalándome este don, porque la fe es un don, ¿no? Es un regalo de Dios, es muy inmerecido, pero cierto. regalo. Y yo conecto mucho con eso, conecto mucho con que es un don de Dios, que entra también en una dinámica con la respuesta de la persona a ese don, ¿no? Es decir, yo creo que muchas Claro, personas quizás lo reciben, lo cultivan, como la parábola, ¿verdad? Reciben el don, lo cultivan, da frutos, de otras personas lo reciben y deciden no cultivarlo, ¿no? Y me conectó mucho a lo que dijiste de que cuántas veces uno deja de creer en Dios, pero Dios nunca deja de creer en uno. O cuántas veces uno deja de amar a Dios, pero Dios nunca nos deja de amar. Y yo así tengo es. esta sensación, Pablo, de que es como que día a día Dios nos vuelve a dar una oportunidad, ¿no? Si creemos para seguir cultivando, para seguir creciendo en esa fe, y si hemos decidido dejar de creer, una nueva oportunidad diciendo, yo creo que vas a volver, ¿no? Yo siento, yo sé que vas a volver. Y en esa línea, Pablo, te quería preguntar, eh, la fe es algo que nos llena tanto de alegría, de esperanza, de fuerza, de amor, de generosidad, es algo que nos ayuda a transitar las adversidades de una buena forma, a tratar de dar lo mejor de nosotros para otros, a entender qué es realmente importante, qué quizás no es tan importante. Yo creo que es algo que por donde lo mires te aporta, ¿no? ¿Qué crees, Pablo, que pasa en el mundo actualmente? Y te lo digo por mi entorno cercano, quizás, donde mucha gente
pierde la fe, ¿no? Y gente que quizás ha recibido el don, gente que quizás ha sido formada en hogares católicos, gente que quizás ha tenido todo para tener una buena fe, pero la pierde y llega no solo a perderla, sino a criticarla, a cuestionarla, a ridiculizarla. Yo sé que es una pregunta compleja, ¿no? Pero desde tu mirada, ¿qué crees que pasa en tanta gente que Mira, pierde la fe, la critica, la cuestiona, la ridiculiza? con esto de la crítica, la cuestiona, siempre, si tú buscas, o los que nos escuchan pueden buscar la última homilía de el ya cardenal Robert Prevost, actual Papa León XIV, en Chiclayo, cuando él viene después de haber se había ido de Chiclayo, lo crean cardenal, y él vuelve al Perú, vuelve a su diócesis de Chiclayo, ¿cierto? Y él hace una homilía, y en la homilía él predica, y dice unas palabras muy bonitas. Dice: hoy día a lo mejor no nos crucifican, hoy día no nos cortan la cabeza ni nos mandan a los leones, pero de otra manera, de alguna forma, los que no están en el camino, digamos, nuestro, y que están en un camino en contra de la fe, y vemos cómo se va metiendo así como una especie de cáncer en la sociedad, y que quiere volarse los cimientos, digamos, de la fe, porque son los cimientos finales valóricos, ¿no? La fe es la que le da los cimientos valóricos a la sociedad. Entonces, si no, y ya, digamos, definitivamente el diablo, ¿no? Que sabe, y sabe muy bien dónde tiene que atacar, va haciendo, y vamos viendo personas que se van alejando de Dios, y como tú dices, ¿no? Efectivamente, a través de la televisión, cada día en las noticias, o sea, cómo vemos que hay una propaganda en contra de Dios. Mira, de hecho, tú sabes que el país de Latinoamérica, Hispanoamérica, perdón, porque la palabra correcta es Hispanoamérica. Hispanoamérica, el país con mayor, o sea, con menos cantidad de creyentes católicos es Uruguay, ¿ya? Y mira, y en Uruguay, la fórmula que Mm, usaron en los años 30, ¿ya? Cuando hubieron gobiernos, digamos, completamente antife, ¿ya? Ellos utilizaron métodos, digamos, no atacaron la fe, porque cuando la fe la atacan, surgen, como dijo San Justino, surge el mártir. Y San Justino mm, decía, había un dicho, ¿no? Que decía: la sangre de los mártires es semilla de cristiano. Porque finalmente, o oh, sea, con la sangre de los mártires tú riegas un campo y lo haces florecer. Porque, hermano, si tú ves a una persona dar la vida por algo, o sea, dice: algo hay acá, ¿no? Y lo mm, sigues, mm, ¿no? Los que mm, llegamos a comprender que Jesucristo dio la vida por nosotros, uno dice: y cuando llegas a comprender que también a lo largo de la historia de la iglesia, cuántas personas han dado la vida y hoy día la siguen dando, por si acaso, porque esto no es algo que pasó hace dos mm, mil años. Hoy día sigue pasando, y sigue pasando en Medio Oriente, y sigue pasando en China, y sigue pasando en algunos lugares del mundo, donde a las personas, por el simple hecho de creer en Jesucristo, son matados, o sea, asesinados. totalmente. Entonces, a lo mejor en nuestro mundo occidental no nos asesinan, pero sí está esto: las bulas, la ridiculización, ¿no? Esta obra de teatro, por ejemplo, María Maricón. Discúlpame el término, pero así era la obra de teatro, así se llamaba. Y que era en el fondo una burla, solo la portada era una burla contra María, contra Mm, algo tan mm, sagrado de nuestra fe, ¿cierto? María, que fue el arca de la nueva alianza, como lo nombra en el Nuevo Testamento. Ella fue el arca de la nueva alianza, la nueva Eva, ¿cierto? Y burlarse de esa manera en el fondo, de los cimientos de nuestra fe, creo que es algo que estamos viviendo siempre. Como te comentaba en esto de Uruguay, ellos hicieron algo muy así, digamos, diferente al resto, y mataron la fe por allá por los años, por 1930, que volvieron todos los feriados religiosos, los alargaron. De hecho, si tú ves, en el país con más feriados por Semana Santa es Uruguay. Uruguay es feriado desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua. Es mm, feriado toda la mm, semana, está en rojo, toda la semana. Nadie trabaja, pero es la semana del turismo. Entonces el mm, gobierno en mm, esa época puso la semana del turismo. Entonces, ¿qué hace la gente? Hay ofertas, todo. Entonces todo el mundo se va, y se olvidaron de celebrar el trigo claro. pascual, la celebración principal de la fe cristiana. Chao, eliminada. De ahí, el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción de María, ¿qué hicieron? 8 de diciembre, pusieron feriado el 7 y pusieron feriado el 9, y lo convirtieron en el día de inauguración de playas, de la temporada de playas.
mm, Así que, ¿qué mm, lograron? Que toda la gente ese día se vaya a la playa y se olviden de celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la fe cristiana. Y lo oh, mismo hicieron, cambiaron fueron cambiando nombres de cosas como la Navidad también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con eso en el fondo vaciaron los cimientos de la fe, porque nuestra fe cristiana se basa en congregarnos, en reunirnos, en vivirla, en hacer oración, en estar en comunidad. Ahora bien, para reconquistarlo es simplemente el testimonio. Yo creo que no hay nada más que el testimonio de mm, vidas. Yo creo que una vida marca mucho más porque se hace preguntar a la gente, oye, este a pesar de todo lo que le pasa es feliz. Y sí, ¿por qué? ¿No? O sea, te digo yo, mi crisis de fe la tuve tal vez cuando falleció mi mamá, mi papá, después mi mamá, y a lo mejor ahí yo tuve un periodo de crisis de fe. Pero a pesar de todo eso, siempre yo como que siempre tenía la certeza y la esperanza en que, en lo que dice San Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, nada nos separará del amor manifestado en Cristo Jesús. Entonces yo, mm, a pesar mm, de haber sufrido y de haber estado muy dolido, yo sabía que seguía repitiéndome esas palabras, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir. Y yo creo que ese mm, testimonio mm, finalmente va viendo en otro y dice, oye, este pasa por una crisis, pucha, por ahí lo estafaron, por ahí le pasó tal cosa. Y mi compadre sigue riéndose, sigue congregando, sigue diciendo, hagamos una parrilla. Entonces, yo mm, digo que mm. eso habla 10.000 veces más que ponerme a predicar. Qué bonito lo que dices. Y desde ahí creo que nos toca, ¿verdad? A creyentes, sobre todo, y a personas que viven la fe y que han visto el impacto que tiene, como dices, transitar las tormentas en paz, superar dificultades, vivir finalmente con alegría. Hablar más de esto, ¿verdad? Transmitirlo más, fortalecerla, además. Creo que la mejor forma de hablar de algo es tú ser un ejemplo en su práctica, en la coherencia, ¿no? Que es tremendo reto a veces. Y desde ahí quizás, Pablo, quizás de las personas que nos estén escuchando hay posibilidades, ¿no? Pero si vemos lo más simple, hay alguien que quizás nos escuche y que es muy creyente y alguien que nos escuche que por ahí tiene dudas, no creyente. ¿Qué le Pero lo más dirías a importante ambos? también es combinar dos cosas que creo que son súper importantes. Nosotros decíamos, mira, la fe es un don de Dios, ¿cierto? Es un regalo, ¿ya? La teología Mm, se inventó, mm, digamos, por ejemplo, a veces la gente cuando le digo, oye, teólogo, me dice, no estudiaste a Dios. Y no, le digo, no he estudiado a Dios, le digo, estudié al ser humano en cuanto a creyente, exacto. ¿no? En cuanto a que tenemos la posibilidad de creer. Entonces, porque la fe es un don de Dios. Justo este domingo que viene celebramos la Trinidad. Entonces, a ver, esto tratarlo de pasar a la razón, que es lo que ha venido predominando últimamente, porque todo tiene que ser demostrado científicamente, el método científico, bla, bla, bla. Pero todo esto Mm, tratarlo de demostrar con la razón, justo a propósito de la Santísima Trinidad, me hace recordar un libro que escribiera San Agustín, donde cuenta la historia de un niño, ¿cierto? Que él iba caminando por la playa y ve que un niño está tratando de meter en un huequito de arena el mar. Entonces decía, tratar nosotros de comprender a Dios es como que nuestra razón tratara fuera ese hoyito de mar y tratar de meter el mar entero ahí. Es imposible comprender, por eso se dice que es un misterio. Es un don, misterio, ¿cierto? Y otra cosa importantísima para mí, que creo que me ha marcado desde muy niño, ha sido el tema de la misericordia. Y la misericordia es reconocer la miseria del corazón. Entonces, desde ese mm, sentido, del misericordia, miseria del corazón y la misericordia, cuando nosotros comprendemos esto y nos damos cuenta de que los seres humanos o sea, nos escapamos, pues nos vamos de Dios, hacemos lo que no debemos. Y mira, y eso es importante que nosotros yo siempre digo, un cristiano debe estar bien formado. Es importantísimo que nos formemos bien. Porque cuando tú te formas bien, te das cuenta de que muchas veces la gente dice, no, mira, ¿cómo voy a creer en esta iglesia con todos los escándalos que han pasado? O que cómo voy a creer en esto, mira lo que ha hecho, o mira lo que hizo este otro, o no sé qué. Pero si nosotros vemos y leemos la Sagrada Escritura, o sea, pero la gente se extraña, pero si lees la Sagrada Escritura, o sea, ¿Jesús a quién eligió? ¿A los 12 mejores? No, eligió a mm, 12. Ninguno estuvo en los momentos más duros de Jesús, todos se arrancaron, excepto Juan, el discípulo amado.
Bueno, por algo, la mayor cantidad de papas se han llamado Juan por ser un dato, ¿cierto? El próximo Juan sería Juan 24, imagínate. Pero uno dice, el único discípulo que se quedó con Jesús fue Juan, ¿cierto? Más encima, al que Jesús le encargó la iglesia, ¿cierto? Que le preguntó 3 veces después de resucitado cuando se le apareció, ¿cierto? En la pesca en Galilea, y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes. Y Jesús, 3 veces después, Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se le dijo, Señor, pero si tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿cierto? O sea, como que Jesús en el fondo, en esa pregunta le estaba refrendando, pero tú me negaste, ¿no? Por eso te lo estoy Mm, preguntando tantas veces. Pero Pedro termina diciéndole, Señor, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y Jesús le encarga la iglesia a ese hombre, a Pedro. Y entonces, por ejemplo, San Pablo, si uno lee las cartas de San Pablo, no sé si has leído cuando San Pablo dice, tengo una espina clavada en el corazón que no me deja vivir mi fe. O sea, y esas cosas, si uno las lee, se da cuenta de que la historia de la iglesia, desde la Sagrada Escritura, desde los primeros, desde Moisés, ¿no? Cuando Jesús le dice, pero ¿cómo yo? Le dice, si soy tartamudo, ni siquiera sé hablar bien. ¿Cómo voy a dirigir y hablar al pueblo? Si no, 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 no. Pero en el fondo cuando dijeron, tú dices, no, mira, a pesar de mi miseria, a pesar de mi pequeñez, ¿cierto? Dios me elige para algo, cambia la historia. Cambia la historia, empiezas a ver con misericordia, empiezas a ver mm, con esa mirada que la da la fe. Y como te digo, mm, la fe es un don de Dios. Y como tú bien lo dijiste, Hans, uno debe abrirse, ¿no? mm. Abrirse y ser tierra fértil para que esa semilla, ese don, crezca y florezca. Tal cual, hermano. Y, y es un reto constante, ¿no? Incluso para quienes tenemos la fe y el don y tratamos de cultivarlo y tratamos de mostrarlo y de que florezca, porque como dices, hay un mundo que día a día nos bombardea de información, de situaciones, de circunstancias, como que nos invitaran a dudar, ¿no? Pero creo que ahí Así está la es. grandeza de la fe, ¿no? Y que, como mencionas, la grandeza de la fe no tiene ninguna relación con aspectos o cualidades o defectos o virtudes humanas. Es plenamente ajeno a todo lo que sea de este mundo, ¿no? Es algo que va más allá y que todos de alguna manera creo que lo podemos experimentar o sentir, ¿no? Hombre, yo Así te es. agradezco, Pablo, de todo corazón. Tu tiempo me has emocionado, me ha conectado mucho lo que has dicho. Creo que tu testimonio también es una gran invitación a la reflexión, de que la fe trasciende todo en este mundo, ¿no? Y que cultivar esa relación con Dios es lo más bonito que podemos hacer día a día. ¿Hay algo Y que ahí, quisieras dejar como cierre de esta conversación, sí, Pablo, que nos creo escucha? que hay algo interesante. Siempre que lo aprendí de mi mamá. Mi mamá siempre decía, y bueno, y mi papá también, ¿no? Que como que nosotros no éramos nadie. Siempre como que... Y yo decía, no, pero ¿por qué no? Hoy día uno dice, no, pues te están ninguneando, como diciendo que no eres nadie. No, no, no. Pero decía en el fondo que no, que nosotros somos, si nos consideramos así y entregamos nuestra vida, vamos a saber que es Dios que actúa a través de nuestras imperfecciones. Mm, Porque a veces hay mm, muchas personas que se dedican a criticar las imperfecciones de otros. Pero Jesús lo dijo, ¿no? En el Evangelio dice, muchos miran la paja en el ojo ajeno sin darse cuenta de la viga que tienen en el propio. Entonces, yo creo que, y también lo dijo cuando, no, a María de Magdala, no, la iban a apedrear, él dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces yo creo que finalmente, si hay algo que tenemos que saber, que ser católico no es ser perfecto, no es ser santito. mm, Y nadie es santo hoy día. Y la fe, comprenderla como un regalo y un don de Dios, inmerecido por lo demás, pero que estamos llamados a transformar el mundo. Y lo más importante que tiene nuestra fe cristiana
es que esa transformación del mundo no dice, oye, transforma a los demás, sino que transfórmate a ti mismo primero. Y yo creo que eso es lo más importante. Conocernos bien a nosotros mismos, conocer, saber cuáles son nuestras debilidades y leer la Sagrada Escritura. Yo recomiendo mucho leer el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, ¿no? Comprender cómo San Pablo también se consideraba, decía yo, que tengo esta espina clavada en el corazón que no me deja caminar. Pero a pesar de todo eso, yo fue uno de los más grandes evangelizadores que hemos tenido. Él Mm, supo que tenía que llegar a Roma porque Roma era el centro del mundo de aquel entonces. Entonces, y él sabía que tenía que llegar ahí. Es como hoy día a lo mejor tú estás empezando con este podcast y ojalá que el día de mañana puedas tener un programa en televisión en la hora primera, así para que todo el mundo escuche, o sea, eso debería ser así. Siempre uno tiene que soñar así como soñó San Pablo, en que iba a llegar a Roma y iba a conquistar el imperio. No lo logró él, ¿ah? Pero dejó la semilla que se logró después, casi 325 años después, cuando, bueno, Santa Elena y Constantino terminan convirtiéndose. Entonces, yo creo que eso es lo más importante para mí, saber de que la fe es un regalo inmerecido, somos imperfectos y, y nada, mirar por uno mismo, no andar viendo qué es lo que hace el otro, qué dijo el otro, qué hace el otro. ¿No? Uno, nada más. amén, Pablo querido. Gracias, gracias de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Espero Hans, verte pronto. un gustazo y esperamos que verlo en otra oportunidad, poder seguir con una segunda parte. Sabemos que hoy día el tiempo ha sido cruel, ¿ah? Porque, Sí, sí, yo lo sé. porque pero la vida misma, o sea, así es la vida, ¿ves? Así es la vida, el tiempo nos apura a veces, pucha, uno no se Mm. da ni cuenta. Yo veía ayer, estaba en la celebración del Día del Padre, y decía, "Oye, que mi hija en qué momento creció tanto, y se pasan así los años, y la vida se va pasando tan rápido que a veces nos quedamos preocupados, y mira, siempre me quedo con un algo que leí de Comte, del filósofo, que decía, él decía que había tres estadios en la vida del hombre, ¿no? De la humanidad, un estadio, dice, religioso, en que todas las explicaciones se las cargamos a Dios. Dice, pero después viene el estado filosófico, en que nos empezamos a preguntar, oye, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Y después decía, viene una tercera parte, que es el estado de la ciencia, ¿no? Donde ya le damos respuesta a todo de manera científica. Yo creo que nos hemos quedado ahí. Pero nos falta el cuarto estado, que es nuevamente el de niño, el de la fe. Porque al final, y lo damos cuenta en los abuelitos, ¿eh? Cuando la vida se nos empieza a ir, ahí es cuando volvemos a decir, "Oye, pucho, ¿y qué va a pasar más allá, no?". Entonces, ojalá que ese estado de niño nunca lo perdamos. Eso sirve en la filosofía, en la fe, en todo, ¿eh? Siempre va a tener corazón de niño. Lo mejor que podemos hacer, aspirar a mantener esa divinidad tan a flor de piel de los niños y que tenemos cuando somos niños. Así es. Gracias, gracias Pablo, querido. Te mando un gran No, abrazo, que estés no. muy bien. Gracias a ti, Hans. Un abrazo. Que estés muy bien. Esperamos que no sea la última y que nos podamos volver a conectar más adelante. Sí, sí, verdad. Gracias. Vale. Chao, chao.